Bueno, el día de hoy vamos a informar sobre la explotación minera en el país y vamos a dar respuesta a una información que nos pidieron acerca de la contaminación del río Sonora. Por eso está aquí María Luisa Albores González, que es la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Sí se acuerdan, ¿no?, que quedamos en informar sobre este tema. De modo que le damos la palabra a María Luisa. Ella va a hacer la exposición. Gracias, presidente. Buenos días, con su permiso, presidente. Pues quisiéramos informarles un poco del aspecto de minería en nuestro país y me voy a apoyar de las siguientes láminas. Adelante, por favor. Primero, platicarles un poquito de las dimensiones que tiene la minería en nuestro país. Este es un referente, estamos haciendo una contabilización del 2006 al 2018, donde la industria minera extrajo, y estoy hablando solo de dos minerales, oro y plata. En el caso de oro, más de 1.059 toneladas de oro, que equivale a casi 6 veces más a lo que se extrajo en la época de la colonia y conquista, en los 300 años. Y el caso de la plata, 48.626 toneladas de plata, que es más del 90% de lo que se extrajo en esos 300 años en la colonia, que eran 53.940. Decirles que tan solo en el año 2015 se tuvo una exportación de más de 123 toneladas de oro. Solo estoy hablando de un mineral. Durante el periodo neoliberal, alrededor del 75% de las concesiones mineras se otorgaron a empresas extranjeras. La siguiente, por favor. En la superficie que tiene nuestro país otorgada para concesiones mineras es el siguiente, se hace un sumatorio del acumulado y equivale a 117.6 millones de hectáreas. Comentarles que nuestro país en territorio en suelo, superficie terrestre, tiene 200 millones de hectáreas, en el acumulado es más del 50%, 117.6. Y la superficie vigente en concesiones mineras actuales es de 21 millones de hectáreas, si lo sumamos en superficie es casi el estado de Chihuahua lo que está concesionado para minería. Se tienen diferentes proyectos, los cuales encontramos cuando ya llegamos a la administración, 503 en etapa de exploración, 96 en producción, 49 en etapa de desarrollo, 523 proyectos detenidos y en revisión y 6 operaciones mineras cerraron. El 11% del territorio del país está concesionado a actividades mineras hasta por 50 y 100 años, que es los permisos que dan para estas concesiones, esos años. La siguiente, por favor. Este dato es muy importante. Minería en áreas naturales protegidas, en ANPs, son datos que nos da la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. De 142 áreas naturales protegidas en superficie terrestre, 68 tienen concesiones mineras. Esto abarca 1.5 millones de hectáreas, que equivale al 7.7% del total de esa superficie protegida. ¿En dónde están estas áreas naturales protegidas que haya concesión para minería? Principalmente en los estados de Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí e Hidalgo. Aquí se ubican 16 proyectos con concesiones, Coahuila con 15, Baja California Sur y Norte con 13 concesiones.
En total, 1.609 concesiones mineras que se traslapan en territorios de áreas naturales protegidas en diferentes categorías. Ahí podemos ver 75% con una categoría de áreas de protección de recursos naturales, 63% de reserva de biosfera, 45% de las áreas de protección de flora y fauna, 22% en santuarios y 15% en parques nacionales. Aquí, la siguiente, por favor. Este es un mapa y podemos ver los puntitos color vino donde están las concesiones vigentes. Adelante, por favor. Otro recurso muy importante que utiliza la minería, el agua utilizada. Existe aproximadamente 100 empresas con concesiones de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales y permisos de descarga. El volumen concesionado en este orden equivale a 250 millones de metros cúbicos anuales de agua. Si nos damos cuenta, ahí colocamos en el mapa, el agua en el desierto se usa para minería en estados que están justo en zona de desierto, como el caso de Sonora, Zacatecas y Durango, además de Colima, que tienen las concesiones más grandes para agua. Adelante, por favor. Extracción del agua. Aquí colocamos dos categorías en los volúmenes que utilizan anualmente las mineras. La principal fuente de extracción es el agua subterránea, con 174 millones de metros cúbicos anuales, y mientras que el agua superficial se extrae en 73 millones de metros cúbicos anuales. Adelante, por favor. ¿Cuáles han sido los impactos ambientales y sociales en minería? La siguiente, decirles que la actividad minera es una actividad económicamente importante que tiene un impacto significativo en el medio ambiente, en los territorios, en las comunidades, en la gente que vive estos territorios. Y por lo cual es una obligación del Estado regular esta actividad. Y el instrumento principal que tiene en este caso la Secretaría del Medio Ambiente es la evaluación de impacto ambiental en las diferentes modalidades. Adelante, por favor. Aquí hicimos una categorización de los diferentes impactos ambientales que se tienen en minería dependiendo de la fase en que se encuentre. Las principales fases en la minería, y estoy hablando principalmente de minería a cielo abierto o a tajo abierto. Hay dos tipos de minería, la que son de túneles y la minería a tajo abierto y a cielo abierto, la cual quedó prohibida en nuestro país desde que nuestro presidente comentó que se prohibía, entonces no se ha dado ni un solo permiso por parte de la Secretaría del Medio Ambiente. La fase de exploración, ambientalmente, ¿qué pasa? Hay una pérdida de la cubierta vegetal, hablamos de flora y hablamos de fauna. Alteraciones de la calidad del aire y alteraciones del relieve y escurrimientos superficiales. Se va la primera capa del suelo. En la fase de explotación y separación es cuando ya está activa, en este caso, la producción minera. ¿Y qué es lo que pasa? La pérdida de cubierta vegetal de la capa de suelo y de los hábitats, alteración de la calidad del aire, generación de drenaje ácido y movilización de elementos tóxicos por el material expuesto a intemperismo, alteraciones de relieve y escurrimientos superficiales, alteraciones de aguas subterráneas, generación de vibraciones sísmicas y ruido por voladuras, contaminación por sustancias de proceso o materiales depositados. Y al final, al cierre, si también no incluimos remediación ambiental, esto pasa. Alteraciones de la calidad del aire, generación del drenaje ácido y movilización de elementos tóxicos por el material expuesto a intemperismo, alteraciones de aguas subterráneas, contaminación con sustancias de proceso o materiales depositados. La siguiente, por favor. Aquí vemos algunas imágenes de la parte de minería en exploración, explotación y separación y cierre. Si nos damos cuenta, es a cielo abierto. Adelante, por favor. Hablar un poco de minería también es hablar un poco de desigualdad social. Ponemos un ejemplo, el caso del municipio de Mazapil,
que principalmente se dedica a minería. Recordar que el estado de Zacatecas es el estado con mayor migración a Estados Unidos y vemos ahí en el gráfico donde Mazapil es el segundo municipio con mayor pobreza en el estado de Zacatecas, pese que ahí se encuentran dos mineras muy importantes. La principal actividad es minería y ahí colocamos cuáles son de los minerales que se extraen, principalmente oro, plata, plomo, zinc y otros. Adelante. ¿Qué nos encontramos nosotros? Nos encontramos conflictos socioambientales causados por esta actividad, la actividad minera. Decirles que anteriormente, con la complicidad de gobiernos, las empresas mineras han arrasado con ecosistemas y cuencas hidrológicas, contaminando regiones enteras. Cuando hablamos de contaminación ambiental, repercute directamente en la salud de los habitantes. Hay mineras que recurrían a métodos ilegales para establecerse y esto ha generado conflictos sociales por violación a los derechos, despojo de tierras y los recursos de las comunidades. Adelante. Platicarles un poquito de las presas de jale. Ya platicamos del recurso que ocupa la minería, ocupa agua, ¿no? Entonces, platicarles las presas de jales. Los jales son represas de agua con residuos provenientes de las actividades mineras y son conocidas como presas de jales. Estas presas tóxicas tienen un fuerte impacto ambiental y social. Decirles que en México se tiene un registro de 23 incidentes en 33 años por algún problema en las presas de jale. Decirles que la Semarnat, actualmente estamos trabajando también con la Secretaría de Economía, con CONAGUA y el Servicio Geológico Mexicano, en la creación de un inventario. Esto no existía, este inventario que les estoy platicando, que sea homologado para saber cuántas presas de jales hay en el país. Hasta el día de ayer en la noche, en el cierre de esta presentación, teníamos 466 presas de jale. ¿Qué significa? En los diferentes documentos que tienen cada una de estas instituciones, pero también lo vamos a hacer a nivel de trabajo presencial en donde están estas presas de jale. Adelante, por favor. Aquí está el mapa donde están las presas de jale. Todos los puntitos, los globitos rojos, ahí se encuentran estas presas de jale. Adelante, por favor. Bueno, hablamos de las presas de jales, hablamos de la minería, ahora centrarnos en lo que se había preguntado en la conferencia, en una conferencia mañanera, Río Sonora. Adelante, por favor. Aquí ocurrió un desastre ecológico, platicar un poco en referencia del río Sonora. El 6 de agosto del 2014 ocurrió un derrame de sulfato de cobre acidulado en el río Bacanuchi, afluente del río Sonora, causado por una fuga en una válvula en un tanque de procesos de complejo minero Buenavista del Cobre. Entonces, esta es parte del proceso y se rompe la válvula y ahí se escapa, en este caso, sulfato de cobre acidulado, el cual llega directamente a las afluentes del río. Años antes, decirles que la Semarnat había autorizado la construcción de las presas de jales que vimos en las láminas anteriores en dos cauces del río, en cauces del río Jaralito y Batamonte. Esto no se puede hacer. Se contaminaron 288.8 kilómetros del río Sonora, afectando económica, social y ambientalmente a más de 22,000 habitantes. ¿Qué impacto hubo en el ambiente y en la salud? Exposición crónica a metales en los suelos y aguas de comunidades del río Sonora, en Bacuachi, Arizpe, Banamichi, Huepac de San Felipe de Jesús, Babiacora, Acochi y Ures. Presencia de metales pesados en agua, en frutas, en hortalizas, en lácteos, porque también se tienen ganado, y hasta la fecha, el día de hoy, cuando la gente llega de estas comunidades a querer vender productos lácteos o la carne, en el caso de vender ganado para carne, no les compran porque
está contaminado del lugar donde proviene. Es un problema también económico para la población. La mitad de árboles endémicos de la región se murieron, y esto fue al momento cuando pasó, en este caso, el derrame. 50.3% de árboles Prosopis velutina, vital para la ecología del desierto de Sonora, se secaron. Adelante, por favor. ¿Cuáles son las medidas que se tomaron en ese tiempo? En septiembre del 2014 se firma un convenio entre Profepa y empresas responsables para remediar, reparar, compensar los daños ambientales, materiales y de salud pública. ¿Qué se hizo? Crearon un fideicomiso con 2,000 millones de pesos. En diciembre del 2016, Semarnat concluyó que los objetivos de los programas de remediación habían sido cumplidos, por lo que devolvieron alrededor de 800 millones de pesos del fideicomiso creado a la empresa. En enero del 2017, Profepa determina el cumplimiento de los fines de ese fideicomiso. Adelante, por favor. El 24 de agosto del 2017, la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrae un amparo de los habitantes de las zonas afectadas. El 15 de enero del 2020, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sentencia que se debe de emitir una nueva determinación respecto al cumplimiento de las medidas correctivas al derrame que considere lo siguiente: una reunión pública para informar a los afectados cómo se determinaron las medidas ambientales y para escuchar sus preocupaciones y sus sugerencias. Adelante, por favor. El 9 de septiembre del 2020, la Semarnat recibió la notificación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que resolvió conceder el amparo a las 36 personas que se ampararon. El 18 de septiembre se giraron instrucciones para atender a las personas afectadas a través de una reunión pública informativa de diálogo con la comunidad. Decirles que esa se estuvo retrasando por las cuestiones del semáforo que tenía Sonora, hasta que se va a llevar a cabo esta reunión pública el 22 y el 23 de mayo de este mes en el Museo Regional de Ures. Adelante, por favor. ¿Cuáles son las acciones que vamos a seguir por parte de Semarnat? Visitas cuatrimestrales de monitoreo a las actividades mineras, así como para hacer la revisión de la calidad del agua, reformular el comité técnico del fideicomiso para retomar los trabajos de remediación, atención a la salud y reactivación económica pendientes, a fin de concretar un proceso de efectiva justicia social y ambiental. Verificar y retomar el ejercicio de recursos devueltos a la empresa al determinar la conclusión de los trabajos de remediación. Y continuar las investigaciones derivadas de las denuncias en contra de varios servidores públicos por actos y por omisiones. Adelante. Este es nuestro objetivo ambiental. La siguiente, por favor. Buscamos que en la minería que funcione en nuestro país contemple lo siguiente: que respete al medio ambiente, que consulte a las comunidades y respete su voluntad. No se lleva a cabo las consultas. Muy importante hacer las consultas, las cuales también estamos empujando. Que aporte los impuestos justos al aprovechar bienes que son de la nación y de todo el pueblo de México. Y decirles esto muy importante: durante la presente administración no se han otorgado nuevas concesiones para minería. Y creo que es de lo más importante que se ha hecho por parte del Gobierno federal. Gracias. Sí, sobre el tema